Desde sus comienzos, el mundo de las consolas de videojuegos ha sido fascinante. Con la salida de los computadores personales, no fueron pocos los que quisieron jugar los juegos de las videoconsolas en sus PCs. Pero a menos que las mismas compañías desearan hacer un port o conversión a ordenadores domésticos, no había forma de disfrutar del catálogo de máquinas como la NES o la Sega Genesis. Sin embargo, a medida que aumentaron su potencia los computadores, surgieron programas capaces de ejecutar los títulos de estas plataformas, imitando su funcionamiento, los llamados emuladores. Esto posibilitó no solo jugar juegos como Super Mario Bros. O Sonic en el PC, sino también tener acceso a un catálogo totalmente desconocido de títulos que no salieron de su país de origen o que pasaron desapercibidos, así como también conocer consolas que no tuvieron tanta fama, sin contar otros aspectos añadidos, como la preservación de videojuegos, así como el surgimiento del área de los ROM hacks, el homebrew o las traducciones a otros idiomas. Además, algunos de estos emuladores mejoran el desempeño del hardware original, añadiendo filtros, mejoras en texturas o tiempos de carga, e incluso pasando juegos del 2D al 3D. Y es aquí donde entra en escena nuestro protagonista, el emulador Mezen, que no solo se conforma con emular la consola, sino que permite cambiar el apartado gráfico y sonoro con unos resultados sorprendentes. ¿Quieres verlo en acción? Pues entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Mezen es, como lo definen sus mismos creadores, un emulador de NES de alta precisión. Ofrece numerosas funciones como guardado de estados, añadir filtros de video, juego online, overclocking, usar trucos y la característica más llamativa, los packs HD. Los packs HD sustituyen los gráficos y sonidos originales por uno más moderno y en alta definición. Algunos se limitan a una mejora básica como fondos o sprites, pero otros van más allá y logran cosas asombrosas. Ante todo, debo aclarar que en este video no hablaremos de los juegos en profundidad, ya que son clásicos súper conocidos que todo el mundo sabe de qué van y cómo se juegan. Nos limitaremos a ver los contrastes entre el juego original y luego con el pack aplicado. Primero les explico brevemente cómo se instalan estas mejoras, lo cual es muy sencillo. Luego de descargar el HD Pack en formato zip comprimido, iniciamos el emulador y abrimos el juego al cual le aplicaremos el pack. Para el ejemplo usaremos el Super Mario Bros. Ahora nos vamos al menú Tools, luego bajamos a donde dice HD Pack NES, seleccionamos Install HD Pack, buscamos la carpeta en donde bajamos el archivo zip de la mejora, en este caso lo guardé en la que dice HD Packs, que incluye el propio Mezen, seleccionamos y le damos a abrir. Si todo sale bien, nos saldrá un mensaje en donde dice que se ha instalado satisfactoriamente, le damos OK y listo, ya tenemos nuestro juego modificado. Un punto importante a tener en cuenta es que tiene que ser la ROM que amerita el pack. Por ejemplo, si exige que la versión del juego debe ser americana, si le pones una japonesa no funcionará. Para la ocasión he hecho una selección de algunos packs HD. No son todos los que existen, ya que son muchos y cada día se suman más. Ya queda en manos de ustedes investigar y ver cuáles son de su agrado. Empezamos con el fontanero más famoso y su primera aventura, Super Mario Bros. Hubieron dos modificaciones que me llamaron la atención. Primero la realizada por Brian HRT, llamada Super Mario Bros. Redux, el cual cambia la apariencia del juego a uno hecho con gráficos pre-renderizados, que recuerda a los del New Super Mario Bros., aunque con unas animaciones un tanto extrañas. Aparte de esto, poco más que ver, una opción divertida y curiosa. La segunda modificación me parece la más bonita. Se titula Paper Mario Bros. Y fue realizada por MK198. Y esta vez, como su nombre indica, el clásico toma un look visual semejante a la saga de RPGs de Nintendo, que le da un toque que me parece curioso y añade algunos extras, como nuevas pantallas de Game Over o cuando se acaba el tiempo. Sin embargo, tuve problemas con la instalación y no se ven los fondos, sino un Mario tirado en el piso. En fin, una opción interesante. Pasamos a un clásico de la primera hornada de juegos de la NES, el Balloon Fight. Ese simpático título en donde nuestro personaje vuela con unos globos y tiene que reventar lo de los contrincantes. Este parche creado por Liquix le añade una nueva pantalla de título, así como unos fondos mejorados, aunque los sprites siguen siendo los mismos. Pero hay que destacar que está en fase demo,
por lo que habrá que ver si en la versión final se cambia el diseño de los personajes. Por lo demás, un trabajo sencillo pero bonito. Y al igual que el anterior, la próxima modificación tampoco es muy profunda. Le toca el turno al Bomberman de Hudson-Soft. En este caso los gráficos han sido pulidos, las animaciones mejoradas y todo se ve más nítido. Este fue creado por Inkgroup y lo ha dotado de una mejora que hace su apariencia más cercana a las entregas de TurboGrafx, pero poco más que añadir. Aunque el cambio no es muy grande, es una muy buena alternativa al original. Dejamos para el final, a mi parecer, a los mejores de esta selección. Empezamos con la primera entrega de Mega Man en una revisión que impresiona bastante. Este HD Pack, realizado por Axrock, le da un aspecto que recuerda al recopilatorio salido en Sega Genesis, el Mega Man de Wily Wars, aunque mantiene los mismos sprites. Aparte de una nueva pantalla de introducción, se han añadido nuevos fondos, efectos y mejores paletas de colores. Además, al iniciar una etapa, si presionas Select, el Dr. Light te da algunos consejos. Sin embargo, no es oro todo lo que brilla, y el pack sufre mucho de ralentizaciones y de algunas imprecisiones en los saltos, que sinceramente no recuerdo haberlo notado en el juego original. Una buena modificación, pero que necesita mejorar. Y concluimos con el más brutal de todos los HD Packs vistos, y es el realizado por Ecléctico a la primera aventura de Samus Aran en la NES, el Metroid. El mismo no es un cambio cualquiera, ya que no solo se han mejorado aspectos como el gráfico o el sonoro, sino que se han añadido más cuadros de animación. Por eso vemos que Samus se desplaza más fluidamente, una pantalla nueva de título, así como un menú al presionar pausa y que permite ver también el mapa. Además nos permite guardar la partida. Sinceramente, luego de ver esto ya no me quedaron ganas de jugar al original nunca más. Parece más un Super Metroid que otra cosa. Ojalá este sirva de ejemplo a futuros HD Packs. Y con Metroid concluimos nuestra selección. En conclusión, un emulador que no solo se contenta con reproducir los juegos de nuestra querida NES, sino que incluye la posibilidad de añadirle mejoras sustanciales en materia gráfica y sonora. Una puerta se abre y es solo cuestión de tiempo para que empecemos a ver más HD Pack de nuestros juegos favoritos. El límite es la imaginación. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este emulador Messen y sus HD Packs? ¿Te quedas con los originales? ¿Qué juego te gustaría que le hicieran una mejora? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, no es lo mismo Messen que te mecen. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.